En este video vamos a resolver el problema 7.7 del libro Griffiths, que dice: una barra de metal de masa m se desliza sin fricción entre dos conductores paralelos separados por una distancia L. Una resistencia R se conecta entre los dos conductores y un campo magnético uniforme B entra, así como se muestra acá en el esquema. Bueno, entonces para darle solución al problema, inicialmente tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente por ley de Ohm, pero esto a su vez es igual a la fuerza electromotriz. Listo, entonces acá despejamos la corriente y nos queda esa fórmula. Listo, la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Listo, pero el flujo, ¿qué es? El flujo es la integral del campo magnético producto punto del diferencial de área. Listo, entonces acá en el problema nos dice que el campo es constante. Entonces por definición la integral se saca y el resultado es el campo por la longitud entre los dos conductores por la distancia, pero la distancia va en función del tiempo porque la barra de metal se me está moviendo a lo largo de los dos conductores. Bueno, ahora tenemos que el potencial se define como menos la integral de A hasta B del campo eléctrico por el diferencial de línea. Pero entonces la fuerza de la fuente es igual a menos el campo eléctrico, entonces por eso anulamos el menos de la integral y podemos hacer la relación con la ley de Ohm. Listo, ahorita entonces tenemos que la fuerza electromotriz, haciendo el reemplazo del flujo electromagnético y derivándolo, nos da a menos el campo magnético por la longitud por la derivada de la distancia respecto al tiempo, pero esto se conoce como velocidad, entonces la respuesta es menos el campo magnético por la longitud por la velocidad. Ahora, para hallar el valor de la corriente, pues volvemos a retomar la ley de Ohm, reemplazando el valor de la fuerza electromotriz y obtenemos esto, que es A menos el campo por la longitud por la velocidad sobre la resistencia. Ahora, para encontrar el sentido de la corriente, pues hacemos uso de la ley de Lorentz, que me dice que la fuerza electromotriz es igual a la corriente por la integral del producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Bueno, entonces tenemos que el campo magnético me está entrando y la velocidad va en dirección de X. Entonces, por ley de la mano derecha, obtenemos que la corriente va en sentido, pues la dirección de la corriente es hacia arriba. Para el B nos preguntan cuál es la fuerza magnética en la barra y en qué dirección. Entonces, para resolver este problema hacemos también uso de la ley de Lorentz, que nos dice que la integral es igual a la corriente producto cruz del campo magnético por el diferencial de línea aquí en la barra. Pero entonces, como la corriente es constante, el campo también, entonces obtenemos esta expresión. Listo, y del numeral anterior pues, sabemos que la corriente es igual a menos el campo por la longitud por la velocidad sobre la resistencia. Y listo, es simplemente reemplazar la corriente acá en la fórmula y el resultado es menos el cuadrado del campo magnético por la distancia al cuadrado por la velocidad sobre la resistencia en la dirección de menos i. El C nos dice que si la barra inicia con velocidad igual a 0, en t igual a 0, y si se deja deslizarse, ¿cuál es su velocidad en el momento posterior? T. Listo. Bueno, como el problema nos dice que el tiempo inicial es igual a 0, velocidad inicial igual a 0. Entonces nos pregunta la velocidad en un tiempo t. Listo, para la solución de este problema usamos la definición de fuerza, que es igual a masa por aceleración, donde la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Listo, pero entonces del numeral anterior tenemos que la fuerza es igual al campo magnético al cuadrado por la distancia al cuadrado por la velocidad sobre la resistencia. Listo, igualamos la fuerza con la masa por la variación de la velocidad respecto al tiempo. Listo, esto se nos convierte en una ecuación diferencial de variables separables y su resultado nos da donde C
la velocidad, la velocidad en un tiempo t destinado igual a t. En el numeral D nos pregunta, la energía cinética inicial de la barra, por supuesto, es un medio de la velocidad al cuadrado. Entonces, comprobar que la energía entregada a la resistencia es exactamente un medio de la velocidad al cuadrado. Listo, entonces para hacer esta comprobación, entonces decimos que si el tiempo va hasta infinito, la velocidad tiende a la velocidad inicial por Euler a la menos infinito, que vendría a tender a cero. Listo, entonces la energía en la resistencia me va a ser igual a la integral de 0 a t de la potencia por la derivada del tiempo. Entonces la potencia por ley de Ohm se puede decir que es la corriente al cuadrado por la resistencia. Y la corriente de los numerales anteriores sabemos que es el campo por la longitud por la velocidad sobre la resistencia. Listo, hacemos este reemplazo en esta fórmula y obtenemos esto. Ahora, la velocidad en función del tiempo en el numeral anterior sabemos que es igual a la velocidad inicial por Euler a la menos el campo al cuadrado por la distancia al cuadrado sobre la resistencia por la masa por un tiempo. Listo. Después de hacer el reemplazo, acá obtenemos esto, sabiendo que el campo, la longitud y la velocidad son constantes, junto con la resistencia. Listo. Al resolver la integral, nos queda definida entre 0 e infinito, teniendo en cuenta que el tiempo nos va a tender a infinito, obtenemos este resultado. Al elevarlo entre 0 e infinito, sabemos que en el límite superior, Euler, esta porción de la respuesta nos va a dar 0. Y en el límite cuando es 0, nos da menos 1. Entonces con este menos nos da más. Y la respuesta sería un medio de la velocidad de la masa por la velocidad a solucionar el problema 7.10 del libro de Griffin, que dice: una esfera cuadrada de lado A está montada sobre un eje vertical y gira a una velocidad angular W. Un campo magnético B uniforme de puntos hacia la derecha. Listo, entonces encuentre la fuerza electromotriz para este generador de corriente alterna, que deberían siendo este dibujito. Listo, entonces para darle solución al problema hacemos uso de una vista superior del dibujo, donde tenemos la espira de longitud A, un vector perpendicular a la espira para poder determinar el ángulo del campo respecto al área de la espira. Listo. Entonces nos piden la fuerza electromotriz, y la fuerza electromotriz está definida por la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Bueno, y el flujo es igual a la integral de superficie del campo magnético producto punto por el diferencial de área, pero el producto punto lo podemos escribir de esta manera, donde sería la magnitud de A por la magnitud del campo magnético por la magnitud de A, que A es el área, que vendría siendo A al cuadrado por la geometría de la espira, por el coseno del ángulo que lo separa, que vendría siendo WT. Listo, entonces ahora solucionando esta integral, la respuesta es el campo por A al cuadrado. A vendría siendo la longitud de la espira por el coseno de omega t. Listo, como ya tenemos el flujo magnético, solo simplemente reemplazarlo y derivar, y así obtenemos la fuerza electromotriz de nuestro problema, que vendría siendo omega por el campo magnético por A al cuadrado por el seno omega t. Bueno, continuamos con el problema 7.31 del libro de Griffin, que dice: un alambre grueso de radio A tiene una corriente constante distribuida uniformemente sobre su sección transversal. Una estrecha abertura en el alambre de ancho W mucho menor que A forma un condensador de placas paralelas. Se encuentra el campo magnético en el vacío a una distancia S menor que A para el eje.
Bueno, como dice el ejercicio, tenemos una corriente constante. Y para darle solución sabemos que tenemos una la densidad de corriente es igual a epsilon sub 0 por la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo, que esto a su vez es igual a la corriente sobre un área. Y para este ejercicio el área es la del circulito, que es pi por el radio, pero el radio en este caso es a, pi por el radio al cuadrado, entonces al cuadrado en dirección de i. Listo. Continuamos para poder hallar el campo que nos están pidiendo con la ley de Ampère, que es igual a la integral de línea cerrada del campo por el producto punto del diferencial de línea. Esto es igual al campo por 2 veces pi por la distancia S, que es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y ahora definimos qué es la corriente cerrada. La corriente cerrada es igual a la densidad de corriente por el área, pero la densidad de corriente ya la hemos definido acá antes, que era I sobre pi por A al cuadrado. Tenemos acá, y ahora el área total, que es pi por S al cuadrado, que vendría siendo la del cilindro completico. Luego de esto, hacemos el reemplazo de la corriente encerrada aquí y despejamos B y obtenemos el campo para el ejercicio.